Dominio Fiscal. Hoy vamos a tratar de un tema que verdaderamente es de bastante interés. Gracias por acompañarnos desde su casa de la mansión. Agradecemos enormemente nuevamente al equipo de la mansión por sus amables tratos que tienen sobre AFEC para poder transmitir este programa. El día de hoy vamos a, sin lugar a duda, tener un tema muy interesante con invitadazos de honor, o sea, y de lujo. Aquí tenemos un par de expertos en la materia donde vamos a abordar lo que viene siendo el beneficiario controlador. ¿No es así, mi estimado Joel? Sí, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a pues, un programa más en el cual nos están invitando todos ustedes a participar en este dominó fiscal e invitarlos también a hacernos cuestionamientos o mandarnos alguna idea o duda al respecto. Y pues qué mejor estar aquí platicando y charlando con verdaderos expertos como es nuestro querido amigo Tomás Cisneros, ¿sí? Que es nuestro invitado de lujo y en el cual, pues bueno, lo vamos a exprimir en esos conocimientos que él tiene, ¿no? Y que nos comparta, pues, cuáles son, pues, algunos puntos de vista sobre esta reforma en materia fiscal, porque vamos a ver, para efectos fiscales a veces nos vamos y nos orientamos a un tema que es de PLD, pero no, es para efectos fiscales, ¿no? Hay una diferencia, ¿no? Que tenemos que notar ahí. No, claro, ahorita iremos viendo, y como bien lo dices, nuestro invitado de lujo, el doctor Tomás Cisneros, que entre el grupo de amigos reconocemos bastante tu labor, mi estimado amigo Tom. Gracias por venirnos a dar una cátedra de lo que es el beneficiario controlador y nosotros retribuirte con una cátedra de dominó. Oye, a mí me dijeron, vamos a tomar y a jugar dominó, y yo resulta que voy a dar cátedra. Entonces, ya me No, pues mira, no pides el tequila y echamos un dominó. Preparamos unas diapositivas para que Muy bien, y evidentemente nuestro presidente de la FEC, Mario Carlos Mejía. Gracias, Carlos. No, al contrario, amigos, a todos ustedes, sobre todo a Joel y a Fernando, que son quienes coordinan este programa y quienes realmente llevan la batuta en ese sentido, y sobre todo aquí tratar de aportar algo de lo que se pueda, sobre todo más dudas que aportar, y aprovechar a Tom, que en ese sentido nos ha dado ya algunas charlas en AFEC, pero creo que no se ha dado del énfasis a esta materia o este tema en específico. Claro. Es bien relevante, ya estamos en él y pudiésemos en este momento inclusive ya tener sanciones o algunas situaciones a este aspecto, ¿no? Entonces creo que irlo abordando e ir viendo cómo lo podemos resolver. Y sobre todo algo que es muy importante, ¿quién lo hace? ¿Contadores o abogados? Yo creo que ambos podemos hacer sinergia y resolverlo de una manera muy funcional. Pues pareciera que el tema va a dar para mucho, y pues si les parece bien, a lo que nos truje, ¿no? Una partidita de dominó y exponemos los temas, y al foro, sobre todo al foro, todas sus preguntas, todas sus dudas, con todo gusto estamos para poderlas atender. Entonces, ¿cómo queda el tema de las parejas? No, pues Tomás y yo, y tú y yo, Joel. Joel, como siempre. Yo creo que la hora no nos va a alcanzar, pero el tema es demasiado amplio. Vamos a tratar de hacerlo más concreto. No llevamos, eso sí. Bueno, apliquen la 3R, ¿no? Para los que apliquen. Bueno, vamos a iniciar. Mi estimado doctor y amigo Tomás, háblanos un poco de este tema de controlador beneficiario controlador. ¿De qué estamos hablando? Fíjate, Fer, que andamos hablando de un tema, como bien lo decía nuestro amigo Joel hace rato, un tema súper novedoso, ¿no? En materia fiscal, que eso es lo importante entender. Es un tema que a lo mejor ya lo hemos visto o estamos un poquito relacionados con él, familiarizados con él, al ser un tema que ya se ha tratado en materia de prevención de lavado de dinero, ¿no? Pero definitivamente nos encontramos ante una figura jurídica que es novedosa para efectos fiscales. Pero me permiten hacer nada más un preámbulo de lo que viene siendo el tema para darle un poco de matiz. Bien lo dices, mi estimado amigo, el beneficiario controlador originalmente pareciera que es una figura para prevención del lavado de dinero, pero hay que entender que en el contexto global hay varios grupos que se han reunido, entre ellos G20, entre ellos Gafi, que buscan que podamos identificar en cualquier operación financiera a quien ejerce ese beneficio final, ¿no? Que a través de ciertos instrumentos, como pueden ser las personas jurídicas,
disfracen el uso y goce, disfrute de los bienes, ¿no? Entonces, con motivo de todo este tipo de observaciones internacionales, por ahí nos amanece el 2022, evidentemente con una reforma en la que se incorporan ciertos articulados. Pero partiendo de esta situación, ¿qué opinión te merece, mi estimado Joel, el hecho de... Siguiendo esa parte del antecedente de por qué nace toda esta situación, y no es por obra del actual gobierno, No, claro, eso queda claro, es por un tema internacional, como bien lo dices, Gafi, perdón, el Foro Global y la OCDE presionan a México para que instrumenten estos, en su legislación local, instrumenten la manera de obtener información y ellos poderla compartir a niveles internacionales, ¿no? Así es. Es ahí el ejercicio de esta presión, porque México es valuado por este tipo de instituciones internacionales, y con ese objetivo es para compartir la información entre países, y obviamente, pues, previa petición, que es la condicionante que se pone, ¿no? Previa petición del otro país para solicitar la información. Y dice, oye, ¿cómo le voy a pedir a México esa información de quién es el beneficiario controlador, por así mencionarlo, si ni siquiera tiene instrumentado o dónde acaparar esa información? Bueno, viene la reforma en materia fiscal para el 2022 y es todo lo que vamos a platicar adelante, ¿no? Por supuesto, mi estimado Carlos, fíjate que sucede algo interesante. Entonces estamos hablando de que hay un intercambio de información, por cierto, tiré 4-2. Hay un intercambio de información muy interesante que pretenden en el orden internacional, que quiere decir que podamos identificar en diferentes parámetros. Me llama poderosamente la atención dos factores, uno en la parte financiera y otro en la parte fiscal. Entonces, ¿cómo hacerlo en la parte fiscal? ¿Qué es lo que hizo el legislador en este momento? Bueno, lo que sucede es que en la parte fiscal, a través del Código Fiscal de la Federación, valga la redundancia, nos establece una serie de parámetros a efectos de darlo a conocer, y como siempre, el legislador pone alguna obligación últimamente, digo, por decirlo, no como siempre, últimamente el legislador establece la obligación y ve una serie de reglas donde nos establecen cómo llevarlo a cabo, ¿no? Y lo más importante es que hablábamos al inicio de la charla. En este momento considero que ya estamos inmersos en la obligación y deberíamos, haciendo muy estricto, ya haberlo identificado, ya haber establecido los parámetros de esa forma de identificación, ¿no? A Perfecto. través de la regla de reducción miscelánea, y hay regla específica en la que establece un elemento de requisitos para delimitarlo, y tendríamos que estar trabajando en ese punto ahorita. Pero fíjate, Mario, el otro día, perdón, va a sonar el chisme, pero no es chisme. Siendo curioso y escuchando por ahí un colega en la oficina, platicando con alguno de sus clientes, platicaban sobre este tema del beneficiario controlador con el área jurídica o contable, ¿no? Y le comentaban, es que, o sea, desconocíamos que ya tenemos que hacer esto. O sea, ¿cuántas personas morales están obligadas actualmente? Son todas, dice la iniciativa. Son todas, como dice el chiste, ¿no? Como el de las monjitas, dijeron que todas, ¿no? Entonces, Masiva. Pero ¿cómo empieza, no? Te habla de fideicomisos, te habla de Sí. figuras, ¿no? Y ahí, como siempre, en la parte terminando de leer, pues son todas al final del De día. hecho, las propuestas son todas. Mi estimado Tomás, ¿qué tenemos en beneficiario controlador para efectos fiscales? Fíjate que es importante entender una cosa antes de seguir con este tema también, la naturaleza jurídica precisamente de esta figura, ¿no? Antes que nada, como decíamos antecedente, ya está en PLD, ya está en tema financiero, pero faltaba el tema fiscal, porque el tema PLD, los que realizan actividades vulnerables del 17, el mundo es chiquito, es de este tamaño, ¿no? En materia fiscal, entonces el mundo se convierte en 73 millones de contribuyentes que pudieran estar inmersos en ese tema. Que no tenemos que ser iguales, ¿verdad? No necesariamente, cada uno sigue sus propias reglas y es importante entenderlo. Así es. Ahora bien, ya estamos inmersos, como bien lo decía Mario, ¿quiénes son los que están obligados a identificar, ¿no? Y conservar como parte de su contabilidad toda esta documentación de la identificación del beneficiario controlador? Y nos dice, bueno, las personas morales, como yo decía, las figuras jurídicas, los fideicomisos, fideicomitentes, fiduciarios, fideicomisarios y cualquier otra figura jurídica, o los contratantes en caso de actos jurídicos. Claro. Entonces, el mundo es de este tamaño, ¿no? Porque
No quedamos en el tema de personas morales nada más. Las personas morales que nos define el artículo 7 de la Ley de Impuesto a la Renta, al momento de decir, bueno, cualquier otra figura jurídica y en su caso, los contratantes, en caso de otros actos jurídicos. Y es que pareciera que se está protegiendo precisamente la figura de beneficiario controlador para que lleguemos a este individuo, persona física o grupo de personas físicas que ejercen realmente la administración y el uso y goce de todos estos bienes. Pero fíjate que esto que dices del artículo 7 de la Ley del Impuesto al Valor sobre la Renta, en el que establece que se consideran como personas morales, para efectos de qué considerar como empresa, tendríamos que irnos también a la regla que habla que las personas físicas que tienen actividades comerciales, artículo 16, si mal no recuerdo, último párrafo, Código Fiscal de la Federación, son consideradas empresas. Nada más que sí se cuidó ese apartado en personas físicas. Estamos hablando, o desmiéntanme, exclusivamente de personas morales. Es decir, las que están obligadas a identificar. Entonces estamos en lo correcto. Sí. Solo personas morales. Personas morales, fideicomisos, figuras jurídicas y contratantes en actos jurídicos. De acuerdo. Esa parte final me surge una duda, mi estimado Juan. ¿Quiénes son los contratantes de actos jurídicos? Soy yo, que nos aventamos un contrato de arrendamiento. Entonces sí pueden caber. ¿Sí Y es que si nos vamos a la parte donde el código dice personas o grupo de personas físicas. Eso el beneficiario me queda muy claro, ese es el beneficiario. Pero cuando el legislador incorpora en este 32... El obligado. Exacto, cuando te dice, que el obligado a identificar al beneficiario controlador, sea persona física, persona moral, perdón, fideicomiso, fideicomitente, y además con quien se practique un acto jurídico, a mí me da la idea, mi estimado Joel, que entramos muchos, ¿no? Tú y yo hacemos un contrato de arrendamiento. Entonces, tenemos que estar identificando quién es el beneficiario controlador en este acto que estamos llevando a cabo. Y tú y yo somos personas físicas. Entonces, sí es importante entender que, a mi parecer, es no nada más las personas morales. Fíjate que empieza diciéndolo. Muy interesante porque entonces vamos a tener que voltear a ver el contenido de la reforma. Si recuérdame los fundamentos legales nada más para el foro. 32B, TER, Quater y Quinquies. 32B y Quater y Quinquies. Imagínense ustedes, asistentes, colaboradores y abogados y empresarios que nos pudieran estar acompañando. ¿Qué significa que este defecto que pudiera tener la redacción implique que nos involucran personas físicas y morales para identificar al beneficiario controlador y no nada más a las personas morales? Por esta observación, estimado Tom, y ahí ustedes dos que ejercen la contabilidad, corríjanme. ¿Está entonces obligado o no la persona física a llevar contabilidad con esta reforma? A ver, a llevar contabilidad creo que es. Porque acuérdate que nos condiciona al registro contable. Para efectos contables. Conservarlo como parte de la contabilidad. No como registro, como parte de la contabilidad. Sí, es distinto. Okay. Sí. Ahí una precisión. ¿Estoy obligado como persona física si caigo en actos jurídicos a tener contabilidad tal cual como es? Sí. Artículo 28, Código Fiscal de la Federación. Sí, artículo 23. Hay ciertas, no confundir un poquito el tema de, por favor, estás obligado a entrar a llevar contabilidad cuando la ley fiscal así te lo diga, porque lo dice bien Joel, un asalariado, él no está obligado a llevar contabilidad. ¿Te explico? Entonces él no tendría ese tema. Pero entonces, fíjate, conservarlo como parte de tu contabilidad. Claro. Si mi contabilidad es nada, entonces lo único que se convierte en mi contabilidad es esa parte que sí estoy obligado. Así es. No sé si me explico. Porque no te dice cuando estés obligado a llevar la contabilidad. Nada más dice consérvala como parte de tu contabilidad. Oye, pero no tengo que llevar contabilidad. Entonces conserva eso de forma autónoma. Ese apartado me llamó mucho la atención en la redacción legislativa, porque si no está tan cerrado a lo que muchos foros han dicho, que son personas morales nada más. Yo tiré 5. No está cerrado exclusivamente a personas morales. También se abre la posibilidad que estemos hablando que cualquier persona física que participe en un acto jurídico se vea involucrada con la obligación de identificar al beneficiario controlador. Sin embargo, para efectos fiscales, la contabilidad del 28 y del 33 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación tiene sus peculiaridades. Es donde nos llama mucho la atención cómo voy a hacerlo, mi estimado. Sí, lo que pasa es que si nos referimos al 28 y 33, mi sanción será no haber hecho contabilidad. Claro.
en el sentido de lo que no hice como parte de la contabilidad. Claro. Ahora, metiéndome más en este aspecto de lo que hoy nos trae aquí a platicar, es que vendré una sanción diferente por el hecho de no haber conservado la documentación que identificaba o no a ese beneficiario controlador. Que es diferente. Que O sea, yo diferente. quiero poner en la mesa Hablamos que es de dos diferente. sanciones, ¿no? Exactamente. Quiero poner, y quiero ser muy claro, Parece. estimado Tom, que es diferente. Porque cuando la autoridad ejerce una facultad de comprobación, ejerce una facultad de comprobación y te revisa la contabilidad para efectos fiscales, como persona física, revisa tus operaciones, tus ingresos y egresos y tus deductivas. No va más, no te pide contabilidad. Pero llegado el momento en que te pidiera la información del beneficiario controlador, ¿cómo le va a hacer? En mi opinión, no se contraponen, ¿eh? ¿No? ¿No? Ok. Porque fíjate, el artículo 28, fracción primera, apartado A del código, te dice que integra la contabilidad. Entonces son los sistemas de registros contables, te empieza a dar un listado. Así es. Oye, no estoy obligado a, Ah, ya, ya. ahí está la cátedra. No estoy obligado, no estoy obligado a llevar registros contables porque a lo mejor soy simplificado, son estos, son aquellos. No te empieza a decir, pero luego te dice, y la documentación que compruebe el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Es una obligación fiscal independiente. Entonces, Pues, entender también que conforme al artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, el concepto de contabilidad para efectos fiscales va mucho más allá de lo que entendemos como una contabilidad financiera. Tus carpetas o tus pólizas, va mucho más allá. va más allá de lo que... Inclusive te dice también, así como la documentación te obligan otras leyes. Entonces, el concepto es mucho más amplio. En mi opinión es, no se contrapone, estás obligado aquí a identificar, eso fue guardado como forma parte como parte de tu contabilidad. Oye, mi contabilidad es nada. Entonces eso forma parte de tu contabilidad independiente. Ahora, ¿te parece bien si con esta idea que estás rescatando, estamos hablando de que una persona moral, pero también una persona física puede caer? Sí, claro. Sí, podemos Me hacer esta parece que aseveración. sí. Me parece que sí. Sería un ejercicio correcto. Por el tema de los análisis. contratantes. De acuerdo. Sí, porque era una duda que muchos han tenido. Yo me regreso un poquito atrás y ahorita nos adelantamos, ¿no? Al tema que estamos platicando. Todo esto viene, como bien lo decía Tom, oye, nos metemos en el ámbito fiscal, no tanto en PLD, y allí abarcas, pues, limitar la evasión fiscal. No vas a nivel nacional, a nivel internacional, ¿no? ¿Y por qué viene todo esto? Por temas de desigualdad, ¿sí? Y desigualdad social que tenemos a nivel internacional, vemos una tasa del 15% global para las empresas. Entonces, todo ese tiene su porqué, ¿no? Ahora, aterrizando un poquito ya al área local, legislación local, pues vemos que ya cuando tienes la obligación, ¿sí? El sujeto obligado, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Sí? Vas primero a tener que identificar, ¿sí? Quién es el beneficiario controlador conforme a las reglas, igual ahorita nos las comparten, que debe primero hacer la propia persona moral, ¿no? Pero algo muy importante también, aparte de identificar, es obtener la información de esta persona física, ¿sí? Verificarla y ver que sea fidedigna y validarla. O sea, somos autoridades. O sea, son varias tareas que van a tener las personas morales. Somos ¿sí? parte de la policía. Exactamente. Y la torre. Tenemos facultades y obligaciones. Y una vez que tengas esa información, vas a tener que conservarla y esperar a que la autoridad te lo requiera. Pero el que no te lo requiera la autoridad no quiere decir que no tengas que hacerlo. Y es ahí donde volvemos al tema. Las empresas o las personas físicas que celebran los actos jurídicos, pues no se dan cuenta todavía de esta obligación de ir escarbando, ir recapitulando toda esta bagaje de información y documentación para estar preparados y ver cuándo me lo va a solicitar la autoridad, ¿sí? Así es. Me da la impresión, y ahorita igual seguimos con el tema de los requisitos, que es algo similar cuando inició la ley antilavado, ¿no? Los famosos avisos. Creo que, no mal recuerdo, hubo como unos 2 años más o menos que la autoridad no hizo absolutamente nada, y empezó luego prueba de error, y veíamos unas multotas de 4 millones, 5 millones de pesos, que todavía siguen llegando, ¿no? Claro. Pero bueno,
Ese es punto y aparte, ¿no? Así es. Las obligaciones que tengas en PLD son obligaciones de PLD. Esta es una obligación en materia meramente fiscal. Pero tocas dos puntos interesantes y ahí, mi estimado Tom, nos puedes orientar. Para efectos de este 32B, ¿qué es un beneficiario controlador? Ahora sí, tratando de explicarlo a la audiencia. Vamos a entrar al fondo, como bien lo hemos comentado. Es importantísimo entender que el 132B Quater nos dice qué se considera para efectos fiscales el beneficiario controlador. Lo hemos comentado, ¿no? Dice, es el grupo de personas, es la persona o grupo de personas físicas. Es importante entender esto. El beneficiario controlador siempre va a ser una persona física, para efectos fiscales, Claro. ¿no? Para efectos fiscales. Pero ¿qué tipo de personas físicas? Y debe de tener dos características. Primero, quienes a fin de cuentas obtienen el beneficio del contrato o del acto jurídico, de la figura jurídica, quienes a final de cuentas ejercen los derechos de uso, goce, disfrute del bien o del servicio. Ese es lo primero, por uso o goce, por beneficios, ¿estamos de acuerdo? Por beneficiario. Y el segundo concepto va a ser por control. ¿El control? El control, quienes ejercen el control, ya sea de la persona moral o del acto jurídico, de la figura jurídica o todo. Para los beneficios que pueda recibir esa empresa. De la figura jurídica que nos llevemos, porque cada uno va a ser distinto. Y estamos en caso de una persona moral, bueno, vamos a entender quién es el que obtiene los beneficios de esta persona moral. ¿Cuáles son los beneficios que afirmamos a tener? Los dividendos, por ejemplo, ¿no? En un momento dado. Ah, bueno, entonces él va a ser, o quienes ejercen el control, porque puedes decir, no, es que aquí aparentemente no se reparte ningún tipo de beneficios. ¿Quién tiene el control? Son las dos excepciones. Entonces, acláranos un poco ese panorama del control, porque por ahí habla la ley de mercado de valores, algo, ¿no? El artículo 2, si mal no recuerdo, habla las características de quién ejerce ese control. Para efectos fiscales, mi estimado Tom, y para efectos de este beneficiario controlador, ¿qué debemos de entender fíjate esta que figura? se entiende que ejerce el control, nos dice el mismo 32B Quater, en su fracción segunda, nos dice, se entiende que ejerce el control las personas primero que pueden primero imponer sus decisiones en las asambleas, ¿no? Designar la mayoría de los consejeros, etcétera, etcétera. Socios. Exactamente, ¿no? Y toma decisiones de ámbito corporativo. Es Claro, correcto. 15% de accionario. Que tengas el 15% de la titularidad de las acciones con derecho a voto. Con derecho a voto, ¿no? claro. Y luego seleccionar los demás, como dice Tom, inclusive que pueda elegir consejeros, administradores y quitar socios. Es decir, si yo me regreso a mis clases de derecho corporativo, estamos hablando de aquella persona que toma decisiones dentro de la sociedad. Que controla la administración, Ok. dirección de las principales políticas, ¿no? Naturalmente, esto tiene que estar en los libros sociales, en los estatutos En de los la estatutos, sociedad. es correcto. Sí, es correcto. Perfecto. Sí, bueno, Ahí, digo, haciendo nada más una paréntesis, me parece que traen un poquito lo del artículo 26 del código, fracción décima, que habla sobre el control efectivo para las personas morales con responsabilidad solidaria, ¿no? Y agarran casi los mismos términos, nada más es otro porcentaje accionario, pero bueno, Es la misma intención. es la misma intención, ¿no? y control efectivo allá. Entonces, eso podríamos decir que estamos en presencia de persona moral obligada a identificar a las personas físicas que ejercen ¿Quién tiraste, control. no? ¿Quién tiró? Yo tiré esta. No sé, Mario tiró esta, te toca a ti. Yo tiré esta, no, Carlos esta, te toca. Espérame, tú abriste con 5, ok. Ah, muy bien. Entonces, estas personas físicas tienen que necesariamente que ser identificadas. Y hablamos del control, y el control tiene sus características de acuerdo a esta reforma. ¿Quién ejerce el control? ¿Estamos de acuerdo? Está bien, pero entonces a ver, pongo algo sobre la mesa. ¿Sería tan sencillo como hoy que en esa reforma 2022, que también se ha dicho mucho, que se le dio mucha relevancia al tema de precio de transferencia? En ese sentido, el tema de precio de transferencia habla de las partes relacionadas. Y la parte relacionada es aquí que sea socio, en términos sencillos, ¿no? Podemos meternos más en el tema técnico. Para que el que sea socio tenga el control de administración. Entonces, estamos hablando de que todas esas empresas que tengan ese tema del control de la administración caerían en este supuesto. Pero siempre y cuando sean personas físicas, porque es la regla. Claro, ¿no? Las físicas, que la mayoría quedarían así. es correcto. Sí, tendría que ser físicas. Tendrían que ser personas físicas. Y en su defecto, si no existe posibilidad de identificar al beneficiario controlador, ¿quién Fíjate. asume eso? Fíjate, es importante entender eso porque
Primero de entrada te dice las reglas que hemos comentado, el 32B, Water, ¿quiénes son, no? La regla de resolución miscelánea, si mal no recuerdo, la 2.8.1. Empiezan en la 20 y terminan en la 23. Por ahí en esas te dice, a ver, puedes ejercer el control o el beneficio, inclusive de manera indirecta, a través de cadenas de titularidad o cadenas de control, ¿no? Oye, qué bueno que Mario es el que tiene aquí el 30% de acciones con derecho a voto y es el mandamás, ¿no? De la sociedad. Mario, ¿actúas por ti mismo o hay alguien detrás de ti? Tienes un mandatario. Se me explicó, tienes un mandatario, ¿no? Me mandó Juanito y yo soy el que está, bueno, pues entonces el beneficiario contrador no eres tú, el beneficiario contrador es el tercero, a través de la cadena de titularidad. ¿Estamos de acuerdo? Sí, tienes razón, es el 2.8.121, es el que Por ahí ahí sí. lo establece. ¿Quién sigue? Ya no sé. Ya me quedé. Nosotros sí ya les dimos un poquito. Bueno, un poquito de... Regresamos a la cátedra. 8 puntos para ustedes. A los invitados estamos arrasando ahí. Muy bien. Digo, entonces decíamos, beneficiar controladores, beneficio económico y control de la sociedad. Sí, de uso, goce, disfrute, aprovechamiento. Que es algo interesante que no define que debe que sea Debe ser económico, es ¿verdad? correcto. Nunca define No que sea necesariamente. Es de uso, goce, disfrute, aprovechamiento. ¿De qué? Del bien o del servicio. Es decir, si agarras un carro, eres el Del beneficiario del objeto carro. de la sociedad. Si tomas una maquinaria y equipo de la sociedad, eres el beneficiario. Y entonces se va a volver interesante esta parte. Hay un punto cuando no lo puedes identificar. Bastante, ahí va. Oye, no puedes identificar que también, dicho sea de paso, hay recomendaciones de Gafi, que me parece que existe un Gafi, es cuestión de confirmarlo, pero y hay otros lineamientos, pero las recomendaciones de Gafi, dice inclusive el propio 32 TER, me parece, van a ser sujetas de interpretación para la legislación mexicana, ¿no? Y es una manera que hay que aterrizarnos allá, y si definitivamente no puedes identificar al beneficiario controlador, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Quién va a ser el responsable? Fíjate que ¿no? Es bien importante porque dentro de los antecedentes están las 40 recomendaciones de la GAFI, que ya vienen desde 1990, estas recomendaciones. Claro. Y ahí viene la recomendación 24 y 25, precisamente en materia de transparencia, que se identifique a los beneficiarios controladores. Y hay recomendaciones, hay una literatura muy amplia en este sentido, ¿sale? Para que se analice. Pero la regla de resolución miscelánea nos señala, a ver, primero, y hace algo importante que no viene en el código, ¿eh? Tienes que identificar, no viene en el código, te dice, lo vas a identificar en forma sucesiva. Primero, por la fracción primera de 32B, es primero, ¿quiénes obtienen el beneficio? Por beneficio, eso viene en misceláneo. Si no puedes identificar al beneficiario contrador en base al beneficio, entonces bríncate a la fracción segunda. Pero entre la fracción segunda, también en el mismo orden, primero A, que es los que pueden imponer las decisiones en las asambleas, nombrar a la mayoría de los consejeros, etc. Luego, inciso B, si no puedes ahí, inciso B, que es porcentaje de titularidad de las acciones con derecho a voto, ¿no? Al menos el 15%. Y tampoco puedes el C, tienes que ejercer en la dirección, administración, principales políticas, etc. En ese caso. Y si todavía de ahí no puede, el administrador único. O, si se trata de un consejo de administración, todos los integrantes del consejo de administración se convierten en beneficiarios controlados. Por supuesto, pero ser empático entonces de lo que señalas, Tom. Tendría que demostrar que hice el recorrido. Por supuesto, claro. No fue así, yo no lo identifiqué, no supe, pues ya dale con el último. Y es que ahí es donde vamos a empezar con el tema sabroso del beneficiario. ¿Cómo lo voy a hacer? Para empezar, la primera pregunta que sería, ya que nos queda claro que es una persona física, un grupo de personas físicas, es el beneficiario controlador, con estas reglas que menciona Tom, que es identificar quién ejerce la administración, control y todo este rollo de la sociedad. Y si no lo podemos ir identificando, nos vamos a estar los administradores, nos vamos al consejo de administración. ¿Qué quiere la autoridad que le identifiquemos? ¿Cuáles son lo que le tenemos que transparentar en la identificación? Y ahí me parece un tema bastante complejo, porque estaríamos en presencia de una ley que regula precisamente el recabar información de particulares y entregar esa información.
hasta donde mal no recuerdo, el artículo 6º constitucional y el 16 constitucional habla precisamente de la ley de transparencia de acceso a información pública, tanto para el que está en sector privado como el que está en sector público. Y entonces tenemos una tarea importante que nos han implementado como personas morales, que es identificar a estas personas físicas bajo ciertos lineamientos. ¿Qué tenemos que recabar de ellos? Fíjate, la misma regla de resolución miscelánea, como el mismo, hay remisión expresa de Código Fiscal de la Federación al decirte la información que mediante reglas de carácter general señala el SAT, ¿no? ¿Cuál es esa, amiga? Perdón, alguien trae perdido el micro, si son tan amables de apagarlo. Okay. Están viendo mis fichas. Regla de resolución miscelánea nos establece bien claro cuál va a ser la documentación que debemos de recabar, ¿no? Lo decía bien claro Joel hace rato. A ver, identifica primero, ¿no? Luego recaba la información, verifícala y valídala, ¿no? Valídala. Entonces, si hay una regla de resolución miscelánea, si mal no recuerdo, de 2.8.1.21, si mal no recuerdo la que te lo dice, entre esas, 20, 21, 22, 20, ¿no? Entonces, te dice, bueno, vas a solicitar y empezamos, ¿no? Nombre, alias, ¿no? El alias. El alias, cuando le dije de qué. Alias, ¿se me explicó? El X, ¿no? El Mencho va a salir ahí. Sí, o sea, El MZ, como le dije a mis tienes que invitados. señalarlo. El país de residencia fiscal, la nacionalidad, que es muy distinto también identificado. Una cosa es la nacionalidad y otra es el país de residencia fiscal, ¿no? Inclusive viene, por ejemplo, el tema del domicilio fiscal, el tema de, inclusive que llega hasta allá y que muchos clientes cuando les he platicado se dicen, ¿cómo es posible? La identificación, nombre, identificación de tu cónyuge, o en su caso, de tu concubino, ¿estamos de acuerdo? Quiero hacer una pausa por esto que estás diciendo. Si te confundes ahí, Si te confundes, agua. ¿No? Bueno, hay una ventaja. solo parte la contadora de la empresa, ¿no? Asegúrate que tu esposa no sea la contadora. Oye, pero estás abordando esta regla, sí está en la 21, si mal no recuerdo, que nos habla de la resolución de miscelánea, que todo lo que tengo que identificar. ¿Sigo yo? Es curioso este apartado donde habla que identifiques al cónyuge del controlador, del beneficiario controlador. Sí. Oye, pero esto no es nuevo. Fíjate que lo venía haciendo el servicio público cuando identifica al servidor público en su declaración patrimonial. Es decir, bien lo dijiste, Gaby, desde hace muchos años, por supuesto, en evolución patrimonial, tú al servidor público tienes que declarar a tus dependientes económicos. Claro. Declaras a tu cónyuge, a tu concubina o a tus dependientes económicos. Y allí con dependientes económicos, al que tú decidas que es tu dependiente económico. De tal manera que cuando volteamos a ver la legislación en el derecho comparado, que es la Ley General de Responsabilidades Administrativas, nos permite que pueda la autoridad en un momento de la Dirección General de Evolución Patrimonial, hablando de materia federal, Secretaría de Función Pública, ir a investigar la evolución patrimonial de tu cónyuge. Fíjate. Y analizan desde su registro federal de contribuyentes de tus dependientes económicos, de tu cónyuge, cómo ha incrementado su evolución patrimonial. Y con esa evolución patrimonial, porque lo tienes declarado siendo un servidor público, generas un quantum de la evolución patrimonial. Y con base en ese quantum, puedes y caes en el riesgo de ser sancionado por haber omitido declarar el patrimonio de tu cónyuge o dependientes económicos. Y esta misma figura te la trasladan. Y fíjate, eso es ley, ¿eh? Estamos hablando de una ley general. Que nace con motivo del Sistema Nacional Anticorrupción. Y a esto te lo trasladan y te lo quieren incorporar a través de resolución de miscelánea fiscal en estas reglas donde te piden que identifiques o avises que es tu cónyuge el que ejerce el beneficiario controlador. Se me hace un tema bastante delicado. Invasivo. Invasivo. Por violación del principio de legalidad, me parece, ¿no? Okay, por ejemplo, pero es importante, pero no. Lo que te obliga a la ley es identificar al beneficiario controlador. Y ya que lo identificas, recaba información de su cónyuge concubino. Pero esa de recabar de información me sigue haciendo mucho ruido, porque nosotros tenemos todo un sistema de transparencia que fue muy analizado en su momento del artículo 6º constitucional, y tenemos una ley general de transparencia, una ley federal de transparencia, donde ahora con la mano en la cintura, a través de una resolución de miscelánea fiscal, te piden todos estos puntos que establece Tom, donde te permita llegar al beneficiario controlador, y el proceso interno de la empresa, ¿cuál va a ser? Tendría que remitirse a las reglas de administración de información,
que vienen en la Ley General de Transparencia, para que tú sepas que debes de tener ahora un órgano encargado de administrar esta información. ¿Por qué? No, y definitivamente, mi estimado amigo, te voy a decir por qué. Exactamente, estás tomando información sensible, personal. Es importante, sí, que también le va a ser aplicable la Ley Federal de Protección de Datos en Procedimientos Particulares. Totalmente, ¿no? mi amigo. También, o sea, va junto con pegado. Oye, te voy a pedir todo eso, sí, pero ¿cómo va a estar protegida la información? Ah, mira, aquí están los avisos de privacidad, aquí va a estar quién es el que va a resguardar la información, quién es el responsable, los derechos. Derechos ARCO, o sea, llegamos a derechos ARCO. Claro. ¿Cómo lo vamos a manejar? Pero sí lo tenemos que implementar. Totalmente. Necesario. Estaríamos en la misma Claro. estructura. Sí, Es sí, decir, este apartado, esta regla de resolución de miscelánea fiscal, donde dice qué voy a recabar del beneficiario controlador, hace match Exactamente. con el manejo de información y los derechos ARCO. Y pregunta, ¿qué sucede si el beneficiario controlador se opone por derechos ARCO? Acuérdate que es importante que la misma ley te dice, no te puedes oponer cuando la información se debe de presentar por disposición de ley. Pero fíjate que sí, el derecho, acuérdate de la jurisprudencia que salió, que precisamente cuando la Corte ya analizó, es cuando tú eres el titular de los derechos, están en posesión de alguien más, tú tienes que pedirle que se respete la difusión de ese derecho, porque te tienen que respetar la garantía de audiencia. ¿De quién vas a difundirlo? La resolución sale cuando se resuelve el caso de las personas que están dentro del buró de crédito. Es una tesis jurisprudencial muy reciente, donde el buró de crédito decía, yo no soy autoridad, no tengo por qué hacer la corrección ni oponerme a la entrega de la información, porque no te asisten los derechos ARCO. La Corte apertura la interpretación y dice, no, la información que esté en manos de particulares tiene que respetar el derecho al acceso a la información. Parto del punto que dices, si viene ley, sí, pero espérame, en esta resolución no es ley. Las reglas de resolución de miscelánea fiscal nos estamos encontrando con la posibilidad de que un notario público te pida la información. Claro. Te pida la información para los actos jurídicos. Señores, le estamos dotando de facultades a un notario que va más allá inclusive de la ley de transparencia desde mi punto de vista. Importante. Sí, claro. Ahora, tomemos en cuenta que no es la primera vez que nos establecen ciertas obligaciones a través de miscelánea, y yo siempre hago esa expresión, juegan con nuestros sentimientos, ¿no? Para ver qué tanto nos quejamos, qué decimos, si entregamos o no. Y yo creo que no descarto que el siguiente año esto desaparezca de miscelánea para que suba código. Claro. Sí. Simplemente es el gusanito para empezar a ver cómo trabaja el esquema, ¿no? Pero bueno, ibas a ordenar. Ha pasado igual que tú y Joel también con agua mineral. Otro, mi estimado amigo. Perdón, chicos, hay unas dudas y comentarios en el chat. No sé si las quieran checar de una vez o al final. ¿Cómo ven? ¿De una vez? ¿Nos las echamos? De una vez, ¿no? Sí, de una vez, pero nada más dame oportunidad de cerrar la idea de Mario, porque es muy importante, y así como son importantes las dudas que ya tiene el foro. Nada más, mi estimado Mario, por favor. No, a que me refiero es eso, no es la primera vez que tenemos cosas en criterios normativos, que es otra cuestión, en reglas de resolución miscelánea que al final ya lo terminan subiendo a código. Nos ha pasado que no es tema de hoy con temas de CFDI, con temas de algunas otras cuestiones, que las terminan subiendo a código, que venían derivadas de resolución miscelánea. No sé si por ahí vaya en el sentido, es decir, le preguntaría yo a Toma ahorita, porque yo soy experto en ello, o a ustedes, ¿me puedo parar? ¿Puedo no hacerlo bajo algún cierto lineamiento? Pero posteriormente van a conocer lo que estamos haciendo y vendrán las modificaciones respectivas. O sea, yo creo que vamos a llegar a ese punto ahorita. Creo que, en mi opinión, por un término muy burdo, es para ver cómo se mueve el contribuyente este año o quizá el 2023 y vengan las modificaciones, porque esto no lo van a quitar. Esto no es de una administración o de un gobierno. No, ya viene ley. Pero fíjate que antes de tomar las preguntas, si me lo permites, Tom, el tema sería, ¿realmente nos conviene o no nos conviene este medios de defensa, o mejor vamos regularizando lo que quiere la autoridad? Pero evidentemente fortaleciendo el Estado de Derecho, ¿no? Sí, además es la pregunta que muchos empresarios te van a hacer porque es información, porque son datos, porque es recabar, porque... Hay unos truquitos que ahorita vamos a plantear. No sé si, Ivette, por favor, ¿nos apoyas con las preguntas? Te van a golpear. Fabi, Fabi, perdón. No te preocupes, aquí andamos.
Malena nos comenta que si el administrador único es beneficiario controlador. Estimado Tom. Puede serlo, Malena, lo comentamos hace rato, no sé si entraste tardecito, pero ya lo comentamos. La regla de resolución miscelánea te da las pautas de cómo identificar de manera sucesiva conforme al 32BT quién debe de ser el beneficiario controlador, y solo en caso de que no te salga quién es el beneficiario controlador conforme a esas reglas, lo va a hacer el administrador único o el consejo de administración. Entonces sí puede ser. La respuesta es sí puede ser, en caso como lo señala la ley y las reglas. Pedro Salinas nos pregunta. Adelante, adelante. Pedro Salinas nos pregunta si el beneficiario efectivo y el beneficiario controlador son sinónimos. Beneficiario efectivo. Conforme a 26 de código. Sí, no, son cosas distintas. Como bien lo dice el artículo 26, fracción décima de código, te señala que es el beneficiario efectivo, ¿no? Y el beneficiario controlador es una figura completamente distinta. Que hay ciertos parámetros que medio se parecen o pueden ser iguales, parecer iguales, no lo son diferentes figuras jurídicas. Beneficiario efectivo para la responsabilidad solidaria, para ver quién es el socio que ejerce este control efectivo, y beneficiario controlador para otros temas, ¿no? Para esos temas que estamos platicando. Inclusive para efectos de abordar el tema de solidaridad, esto quiere decir que previamente la autoridad intentó cobrarle al contribuyente, no logró esta acción, o hacer responsable al contribuyente de lo que tenía que cumplir, y voltea a ver al solidario, y en este apartado de la fracción décima del 26 entra este tipo de beneficiario, ¿no? Pero al final del día es totalmente distinto. Esto es para efectos de solidaria, y aquí es para identificar quién está haciendo el uso, goce y disfrute de los bienes. Y ahorita meto el 27 también de código, que vienen los avisos de esos socios. Me parece que va más relacionado, no sé si ustedes estén de acuerdo, con el 26 de código, que es más bien para quien lleva el control efectivo de la empresa, y acá estamos hablando del beneficiario controlado. Así es, totalmente distinto. Correcto. De acuerdo. Que manda, el que ordena. Así es. Dice para dónde. ¿Cuál es la siguiente pregunta? Malena nos vuelve a preguntar, ¿es pecado ser beneficiario controlador o cuáles son las consecuencias de ser beneficiario controlador? Para allá íbamos. ¿Cuáles son las consecuencias de pecado. ser beneficiario controlador? No es Y pecado. Bob nos pregunta, ¿qué sucede con las controladas? Bueno, primero abonar un poquito con lo de Malena, no es pecado, no es pecado hacerlo. El pecado es que no tengas alguna forma de cómo demostrar el origen de los capitales, etcétera, por el que es beneficiario controlador. Y por el que no lo identifica, ese sí es pecadote, ¿no? Y ahí lo van a castigar. Ahorita vamos a entrar a esos temas. Pero pasa el mismo. Puede ser el mismo, ¿no? Pasa tú mismo. Puede ser. Pero no es un símil a los esquemas reportables. O sea, no es un pecado que Sí, no, tengas un esquema no es reportable. Avísalo nada más. El pecado es no avisarlo. Es correcto. Es un símil esta figura. Sí, Por lo cual me preocupa, ¿no? Porque el tema de los esquemas reportables del beneficiario contador va a resultar una figura en que se lo vas a exponer al empresario, que lo tienes que realizar. Bueno, ¿y cuál es el problema? ¿Va a ser deducible? ¿Va a ser ingreso? No es eso. Entonces no pasa nada. Tendrá otras consecuencias legales, sí, Pero sí tiene consecuencias. Una multita Sí, bien onerosa. Sí, pero siempre vender esta forma tan polémica de pensar del mexicano en general, ¿no? Decir, hasta que no suceda, ¿no? Ya vemos después que hacemos. Creo. Pareciera que está sucediendo esto ahorita, ¿no? Yo creo que más por desconocimiento. Espérate cuando ya empiezan a llegar los requerimientos, la cancelación del sello digital, me parece hasta por ahí hay un alcance, un 32D, ¿sí? Y lo más cuantioso, pues eso Oigan, multa, ¿no? pero a ver, yo voy a adelantar un poco a la pregunta de Mala. A ver, ¿qué sucede si yo soy el beneficiario controlador de una empresa? Y por algún motivo, la empresa adquirió Teslas, ¿no? Pensando que los podía hacer deducibles al 100%. Y me hace el uso, goce y disfrute de estos vehículos. Y yo ando con él. Pregunta así inocente. ¿No estoy obteniendo un beneficio que incrementa mi calidad de vida frente al Estado mexicano? Es pregunta. Y la segunda pregunta sería entonces, ¿no podría presumirse un ingreso acumulable? Digo, siguiendo las reglas de todo lo que ha sucedido a lo largo del tiempo. Es que me estás diciendo lo mismo que luego planteábamos en temas de subhospitalarios, cuando al trabajador se le pone la ayuda de transporte en un transporte
pues incrementa también, ahora determínalo, ¿no? Pero yo te puedo decir que sí, tal vez, ¿no? Pero el tema va a ser determinado. Fíjate que está interesante. Sí. Está interesante el tema de, porque el mismo 90 de ley de impuestos te dice, estamos en presencia de un ingreso en servicios, y te dice que considera ingreso en servicios solamente en los casos en que la ley lo señala. Y el único caso en que la ley señala es en el caso de un trabajador que es funcionario público, ¿no? Entonces, me parece que no tendría ese No alcanza a llegar hasta allá. Sería importante entender más bien que te dijera, aquí hay un tema importante, oye, ¿estás en tu carácter de socio accionista? Sí, ok. Artículo 140, dividendos fictos. Así es. ¿Estás realizando una erogación no deducible que beneficia al socio accionista? Sí. Entonces se te convierte en un dividendo ficto. Por ahí podría ir. No sé si me explico. Hay un efecto recaudatorio. Exactamente. ¿Sí o no? Sí, nada más que aquí el tema también es vincular y demostrar efectivamente el beneficio de uno con otro, ¿no? No, que le borren ahí porque nos fue las mismas ideas, ¿no? Bueno, ya no digo, me paso. ¿Pasas? Bueno, yo te estoy seguro que esto trae un trasfondo. Hijo de eso. Pasa, güey. Y todavía. Ay, doctor. Yo sí paso. Para mí esto es un trasfondo y la realidad es que, así como lo hicieron con el servidor público en su momento, de voltearlo a investigar y su evolución patrimonial, esto debe tener alguna consecuencia y desde mi punto de vista, pues, previamente razonado, sería la recaudación. Y volvemos a ganar. Espérate, puntos. Oye, me estreno con 2 victorias. Sí, claro, ¿no? Si tienes buena pareja. Me está gustando. No por la pareja, por ganar. No está jugando solo. Se escuchó muy comprometedor. Bueno, volvamos un poco al punto entonces. Oye, dice Malinas en ese sentido. Sí. Se nos escapó, no sé si la comentamos, lo que sucede con las controladas. Esa es la que seguía. La que seguía. Es importante. Yo creo que no hay mayor tema también aquí, como vamos a identificar a las personas físicas, estamos en un esquema, ¿no? Corporativo de controladoras, es simplemente ir brincando a través de cadena de titularidad, ¿no? O cadena de beneficio, hasta llegar hasta el último momento. Vamos a llegar a él, claro que no, porque es una persona física al final. No importa tu figura jurídica, es el último, el beneficiario último que debe de ser persona física. A ver, Tom, y ya un poco más polémica la pregunta. ¿Qué pasa con los prestanombres en todos esos esquemas? ¿Qué es a lo que quiere llegar la autoridad? Definitivo. Definitivamente, ¿no? Quizás sea trasfondo de esta reforma, ¿no? ¿Va a llegar? ¿O al final del día los administradores únicos o el Consejo de Administración es el que tendrá que asumir esta responsabilidad? Mira. Con el texto que tenemos actualmente. Con el texto que tenemos actualmente, definitivamente tenemos que buscar quién es. Y obviamente, si yo llego, por ejemplo, con el caso de Mario, oye, Mario, yo identifico que tú eres, ¿no? Ahora, nada más, ya no puedo ir más allá atrás. Si tú traes bajo el brazo un contrato ahí de mandato y no me lo enseñas, pues yo no me voy a dar cuenta. Entonces, creo que es importante porque es otro tema que se nos está olvidando. Hay que establecer los procedimientos, la metodología para llevar a cabo primero la identificación y luego recabar, validar, verificar y conservar la documentación obtenida. Entonces, es importante. Dentro de esos procedimientos, esas políticas que vamos a establecer, otro manual tipo PLD, pero es manual para esos efectos. Oye, una vez que tú lo identifiques, manifiéstale, que te diga él, que te manifieste bajo protesta de verdad, si él actúa por cuenta propia. Porque tampoco eres mago para estar, ni le vas a hacer manita de puerco. ¿Estamos de acuerdo? Dímelo. Sí. Dímelo, establece los procedimientos, bien tus formatos, formularios, lo que sea. Manifiesta bajo protesta de verdad si tú eres el último. Si nadie te está mandando, si actúas por cuenta de otro, no actúo por cuenta de otro. Ahí me queda mi responsabilidad, pero lo hice y lo documenté y lo conservé. Si el día de mañana las autoridades detectan que no, que Mario era el testaferros de otras personas, claro, aquí está. O sea, tampoco puedo llegar hasta allá. Por supuesto. Pero también lo que está señalando es, si bien es cierto que la resolución establece el parámetro pegado a código de cómo lo debo identificar, el lineamiento que hemos hablado ahorita, al final, ¿dónde llevo esto, amigos? En el sentido de, bajo protesta de decir, ¿verdad? Señalo que Tom Cisneros es, o lo llevo inclusive a notario para que le dé una fe pública, para que... Nada más da fe pública de lo que quieres. O nada más simple y sencillamente con el
A ver, fírmale, Fer, declaro que eres tú. Claro. Ya con la documentación identificada, la voy a poner abajo del cajón, en el archivo muerto y esperando si llegan o no llegan. No es muerto, ojo, porque hay Bueno, que actualizarla. Actualizarla y es muy importante. Mantener actualizada. Mantener actualizada. Sí, Pero tendré que tenerlo a disposición de él, esperando. Totalmente. A que la autoridad llegue a verificar. Espero que no lo vuelvan informativa, si no. Híjole, qué carga administrativa. Hoy en día es un tema bien interesante, amigo, porque hoy en día es consérvalo. Identifica, conserva, ahí guárdalo. La autoridad no lo quiere ahorita, lo quiere cuando ejerza facultades y te lo requiera. Pero como bien dice Mario, ¿no? Oye, si me lo haces informativos, entonces cada año tendré que estar presentando esa Digo, pero información. es que también sigo sin descartar las cosas. Claro. ¿Qué pasó este año con la reforma 2022? Que nada más lo traigo a colación para poner un ejemplo que puede suceder, el tema del dictamen de la generación de acciones de residentes en el extranjero de emisora de las acciones mexicanas. Hoy en día tengo que hacer una informativa, pues si ya te entrego el cuadernillo, ¿no? ¿Sí? Ahora lo tengo que hacer, pero va más o menos son lineamientos algo similares, ¿no? Al rato que me lo hagan informativa, que no lo descarto, pues entonces también será una obligación más. Es un tema muy complejo en ese apartado, pero vamos a entrar allá para ponerle la cereza al pastel. ¿Qué sucede si no cumple la persona moral, y en este caso la persona física que hablamos muy al principio, con identificar al beneficiario controlador? ¿Qué va a no suceder? hiciste tu chamba, ¿no? No hiciste tu chamba. Básicamente, ¿Qué va a pasar ahí? te dormiste en tus laureles 2 años, 3 años, o los que sean, hayan pasado. ¿De a cómo estamos hablando? Viene el SAT, te presenta una primera solicitud, te la notifica si tú quieres por uso tributario de manera personal, o incluso te abre una verificación conforme al 42 de código y te solicita la información. ¿Sí? De acuerdo. Si no, Paréntesis, perdóname que te interrumpa, para ser más claros. ¿Porque me revisa por ese hecho o porque llegó por facultades de comprobación, como dice, por el 42, y resultó que ahí, pues me lo pudo pedir dentro de tantas cosas que sus facultades puede pedir en una revisión? ¿Cómo te descubre? creo que sí, o sea, no está limitado, no sé qué opines, Tom, en un Fíjate. portal de comprobación normal, porque estamos hablando de efectos fiscales, me parece que no está limitado y te lo solicitan también ahí como Imagínate, ahí será. pero de pagos provisionales y resulta que vota ese rollo. Es importante recordar que con la reforma fiscal del 22 se adicionaron 2 fracciones al 42, la 12 y la 13, específica para que en la 12, en visita domiciliaria, te pueda verificar el cumplimiento de obligaciones en materia de 32 BT, 4 y 5, o sea, específica. La 13, lo que le llamamos la revisión de gabinete, ¿no? Sí, claro. Revisión de escritorio, te va a solicitar la información. Entonces, están específicas las facultades. Ahora, el 42 fracción segunda y tercera, que es la revisión de gabinete, la visita domiciliaria, te dice, te puede revisar la contabilidad. Y como esto forma parte de la contabilidad, también. Entonces, segunda, tercera, 2, 13 y 14. Pero vamos a la práctica. En visita domiciliaria, yo le sigo viendo un defecto a la actuación de la autoridad, no al fundamento legal, a la actuación. Porque el 46 obliga a la autoridad que levante actas circunstanciales. Claro. De tal manera que en la orden de visita domiciliaria, para que haga todo sentido con el levantamiento del acta de verificación, lo que tendrá que hacer es eso, mi estimado amigo Tom, asentar que te está requiriendo al beneficiario controlador. El objeto de la visita y, Así como es, bien lo dices, exacto. la circunscripción de las actas. Y si no cumplimos con esto, ¿de cómo estamos hablando? Ya para ir cerrando. Entonces sí tendría que ser específico. Me Sí, por tiene que supuesto. decir que va a buscar. de $500,000 a $2 millones por beneficiario controlador. Sí, ¿Hay un límite de beneficiario controlador? ¿no? Pues el que quiera la autoridad, pues es su facultad, ¿no? Sí, pero bueno, hay un... La carga de la prueba la tendríamos nosotros, ¿no? Claro. De desvirtuar que no es el beneficiario Imagínate, tiene controlador. 5 beneficiarios controladores. Imagínate la carga probatoria. 2 millones no eres cada beneficiario. Un hecho negativo, demuéstralo. No se prueba. ¿Qué está pensando el legislador cuando repite esta carga probatoria? Es demasiado absurdo. Pero bueno, es un hecho negativo y habría que documentarlo. Y a ver, un truco, una recomendación. ¿Qué pasaría si la empresa designa a una persona, a un escudero, como beneficiario controlador? Y dice que Fernando Manzanilla en la sociedad es el beneficiario controlador. Y me carga todo a mí. ¿Ya nos salvamos? ¿O puede llegar la autoridad y decirme, espérame, no era el beneficiario controlador? Tendrá que probarlo. Pero ahora le corresponde a la autoridad. Remontar la carga por la Por autoridad. supuesto. Claro, dale, pero no es simulación.
Porque Ah, sí, pues podría ser, pero la autoridad te lo tiene que demostrar. yo pongo un filtro y Claro. designo a un beneficiario controlador y se llama Fernando Manzanilla y él absorbe los guamazos. Claro. La autoridad no Válido. tendría facultades para ir a ver que Mario también se benefició. Porque para eso te lo dijo la moral. Tendrá la presunción de fidedigna, inclusive. Sí. Totalmente, lo está manifestando en la empresa. Sí. Entonces, podríamos dar o rescatar de esto un escudero y que la empresa más vale que siempre lo tenga que nunca lo haga. Pero, O lo vemos pero riesgoso. ojo, hay que Hay que también, tener cuidado con la simulación. sí, porque No simulación, yo digo que debe Porque también- designarlo. código en esta reforma está implementado la información que puede obtener sobre terceros, ¿sí? Y habla Claro. de instituciones financieras, Claro. habla Secretaría de Hacienda, hay otras 2 o 3, si no mal recuerdo, no las tengo ahorita en la Comisión memoria, Nacional Bancaria de Valores y todas Comisión esas que Nacional Bancaria, intercambian ahí va, información. ¿sí? Sí, claro. Me parece que por ahí. Cualquier algo más. autoridad, la Sí. documentación que Pero si partimos de que es el uso, goce y disfrute temporal o bueno, de los bienes que tiene la sociedad, puedo suponer que yo lo hice. Sí, ahora, pero Eres uno de los beneficiarios. a lo que dice Joel en toda la carga de prueba que tiene la autoridad, y lo mencionas en un principio en la charla, creo que desde tu derecho corporativo tendrías que tener muy bien alineado a que es Fernando Manzanilla. Claro, claro. Yo creo que Así es. creo que eso, lo que dijo Joel en el tema de todo lo que tenemos en constancia, firma electrónica, Le diste a la y- conclusión. pero de primera instancia alineado desde un principio con todo el tema corporativo que va hacia allá. Por supuesto, yo me quedo con esta idea. Si nuestra parte corporativa designó a Fernando Manzanilla desde libros como el beneficiario controlador, el registro contable nada más complementa lo que decidió la sociedad, ¿no? Y nos podría ayudar a evitar estas multas de 500,000 hasta 2 millones de pesos por beneficiario controlador. Sí, son bárbaras. Por beneficiario. Por beneficiario. Y luego es otro tema, o sea, es no identificar, no conservar, bla, bla. Pero otra es no actualizar. También es bien importante, ¿no? No actualizar, hay que mantener actualizada. Si hay una relación ahí, pero hay que mantenerla actualizada. Y tienes que actualizar dentro de los 15 días siguientes a que surja el cambio, ¿no? Cualquiera de los cambios de todas las situaciones que hemos comentado. Por supuesto. Hay que leer esa listita Claro. de datos que hay que recabar. Hay que ponerlo en manuales dentro de la empresa. Y una sugerencia a todos los amigos que tenemos relación con empresas, definitivamente es cuidar al beneficiario controlador. ¿Sí? Miren, el tiempo como siempre se nos va agotando un poco, si me lo permiten, mis estimados amigos, las últimas palabras casi. No, bastante provechoso. Digo, 1 hora es muy corto siempre. Vamos a abusar un poco de los. Aquí yo tiré con 2, 3 y ¿quién tiró 3? ¿Quién puso la mula? ¿Tú? Vamos a aprovechar el tiempo de nuestros asistentes o participantes y recordarles, no, por supuesto, y recordarles a los amigos queretanos que estamos transmitiendo en vivo desde la mansión aquí en Querétaro, y para el día lo que resta del mes, mi estimado Joel, pues sigue habiendo descorche gratis por los vinos de mesa. Decía Jaime la vez pasada que se iba a traer su tonallita. No, ese sí te lo cobran. Ese sí te lo cobran, Jaime. Vinos de mesa. De hecho, te cobran por comprarlo. Entonces, sigue abierta la invitación, amigos. Acuérdense que lo hacemos en comunión con la mansión, con toda intención de que nuestros agremiados se la puedan pasar bien, vengan a comer los cortes tan característicos que tiene la mansión. Y evidentemente por todo el equipo y el staff que nos apoya, un agradecimiento especial. Toñito esta vez no nos pudo acompañar, pero estamos aquí con los amigos ayudándonos en tras bambalinas, ¿no, mi estimado Mario? Sí, breves conclusiones. Bueno, y también por parte de AFEC, quien en primera instancia me mande a mi WhatsApp la definición de beneficiario controlador que hemos venido aquí platicando, tendrá por parte de AFEC y de Prodecon, que nos dio ahí unos ejemplares de un libro de certificado de sello digital. El certificado de sello digital. Yo pensé que te los habías llevado. Me los llevé, pero lo debo de regalar. Entonces, ¿quién me haga a mi WhatsApp personal que me mande para saber quién es? El primero que lo haga llegar, nos pondremos de acuerdo para entregarle ese primer ejemplar, ¿no? Tenemos algunos otros ejemplares ahí en espera, que Prodecon nos regaló, pero el regalo de la mansión que nos ha patrocinado y que agradecemos el espacio y el foro, y este regalo de un libro de certificación digital de Prodecon, por parte de Prodecon, que nos hizo llegar y que AFEC lo pondrá a disposición. No, agradecerle a Gaby, ¿no? Su aportación. Y, oye,
¿Qué otros eventos tenemos en AFEC para la próxima semana? La siguiente semana, el miércoles, de 6 a 8, tenemos la Comisión Financiera Fiscal a cargo de Nacho Ángeles, que estamos hablando de normas de formación financiera y seguiremos en ese tenor que creo que ha gustado. La participación ha sido un poco lenta, pero ahí vamos avanzando en un tema que es importante, consideramos, pero el miércoles de 6 a 8 de la noche estaremos hablando. Oye, mi estimado Mario, Un evento gratuito también. y inclusive hacerles la invitación cordial a los asociados. El próximo mes, el Día de las Madres, con motivo del Día del Contador y de las Madres, se está organizando una cata de vinos y un juego de dominó, evidentemente. Ya les diremos la fecha, el lugar exacto y el vino que vamos a catar, y esperando que se sumen a esta situación, a este evento, porque la finalidad es de pasarla bien, independientemente que ya se organizará un tema por la mañana y en la tarde ahora sí a degustar de un buen vino, ¿no? Tentativamente 19 de mayo, es algo que se está cocinando apenas, lugar también por designar, la Casa Vinícola Queretana también, que estamos ahí en el convencimiento, para que podamos, en esta apertura de que podemos estar con los ciertos cuidados y reservas, amén de ello, pues Tom también ha decidido tener este cuidado en su salud, y lo respetaremos en todos los sentidos con los que quieran estar con nosotros, pero 19 de mayo tentativamente lo iremos afinando. Y también avisarles que estamos ya totalmente, el temario ya está listo, el Diplomado Fiscal 2022, está totalmente completo, estamos ya nada más hablando de los expositores y en brevemente también lo haremos dar a conocer. De acuerdo, muy estimado amigo. Y Bob González, permítanme nada más, antes de que se nos vayan. Bob González ya te contestó quién es esa persona física, no tiene tu WhatsApp, pero ya lo puso en el chat, nada más para saber que él se lo ganó, ¿no? Lo respetamos porque quedamos que era mi WhatsApp, pero... Sí, no, adelante. Muy bien. Conclusión, mi estimado Tom Cisneros. ¿Qué concluye del tema? ¿Es pecado o no es pecado? No es pecado, definitivamente. Tenemos que aportar la fe de bautismo también. No hay de otra. Ay, no tanto. El acta de nacimiento de la abuelita, no tanto. Está muy clara la información que debemos de aportar conforme a las reglas de resolución miscelánea. Entonces, primero, entender que estamos primero, está vigente. Primero. Segundo, moverse. No puedes cumplir con esta obligación o esperar que la autoridad de creación facultad comprarte 2 años después y te diga, mándamela, que digas, es de 2022, ahorita te doy la información. Y si el socio o el beneficiario controlador cambia de domicilio, te da un domicilio fiscal reciente, o su INE, por ejemplo, es ahorita, oye, la historia de 2022 ya no existe, entonces te vas a echar de cabeza solito, que nunca la hiciste en un principio, no la mantuviste actualizada. Entonces, es importante no perder de vista este tema, ¿vale? Ya estamos implementarlo. Ahora, por ahí preguntaban, ¿quién lo hace? ¿El contador? Es una materia conjunta, pero no dejen de valorar, por favor, el contratar a un abogado especializado en eso. Totalmente. ¿Qué cuidaría ese abogado, nada más para decirles el bueno, implementar, como decíamos hace rato, la metodología, los procedimientos, la documentación y todo, y sobre todo otro tema, forma parte de la contabilidad y se debe de conservar durante el tiempo que establece el artículo 30 del Código Fiscal de la Federación, ¿no? Y para dicho sea de paso, no nada más son 5 años, ¿no? Pueden ser muchos más, ¿no? Pueden ser muchísimos más. Entonces hay que tener cuidado nomás con ello. Pues bueno, mi estimado amigo Tom Cisneros, doctor y amigo, mi estimado Mario Mejía, Joel, como siempre, qué gusto poder participar y llevar a cabo esta charla. Ha sido muy propositiva por parte de ustedes. Me quedo con muchas cosas de las que dijiste, Tom, Mario, Joel, y pues no queda más que agradecerle a los participantes su intención de asistir, como siempre, y todas las preguntas están abiertas. Les dejamos ahí los datos en AFEC, donde podemos recibir estas preguntas. Tengo entendido que el video se subirá en las páginas de AFEC, en lo que viene siendo YouTube. Dentro de las cosas, gracias, Fer, que estamos tratando de implementar en este consejo, y son recomendaciones que nos han venido en los consejos anteriores. La página de YouTube ya está lista, lo que no hemos podido es por servidor subir los videos, pero en breve estaremos subiendo todo, sobre todo las charlas de dominio fiscal. Perfecto, qué bueno, mi estimado amigo. Avisaremos en la página como hemos avisado. Y agradecemos como siempre, y bueno, nada más para que luego nos preguntan que quién gana y que no. En esta ocasión ganamos nosotros, mira, mi estimado Tom. ¿No? Se fueron una vez más. Dale, pues quedamos con ustedes, mis estimados amigos, gracias por su participación. Nos vemos la siguiente vez, que por cierto estará Sergio Ledesma, ya está comprometido el buen Checo
a acompañarnos en mayo. Y el tema 1 algo que tiene que ver mucho con la defensa. Checo tiene muchas propuestas de análisis jurídicos, lo vamos a aterrizar, se lo compartiremos en su momento a todo el foro, y gracias por su participación. Va a estar Checo, va a ser como tomar tequila sin morir en el intento. Hombre, ahí sí tráiganse. Agradezco su valiosa participación. Gracias. Gracias. Hasta luego. Ya me salgo. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Sí. Igual sí. Bye. Muchas